¿nunca dijeron? 7 señales de que un narcisista se encuentra con un empático oscuro Carl Jung. La luna brillaba con una intensidad inquietante, colgando en el cielo como un ojo que todo lo ve, mientras las sombras se arrastraban por las calles desiertas de la ciudad. Elena sabía que algo no estaba bien. Desde hacía semanas, su vida se había transformado en un laberinto de susurros y sombras que la acechaban. Cada vez que creía que podía descansar, el eco de una risa burlona retumbaba en su mente, como un viejo gramófono que se niega a dejar de sonar. Las ventanas del antiguo edificio temblaban, y un frío helado recorría el aire, arrastrando consigo fragmentos de un misterio que la mantenía al borde del abismo. Había rumores en el barrio, historias contadas en susurros por vecinos desconfiados. Algunos hablaban de un extraño que había llegado, un hombre que parecía encarnar el egoísmo, con su mirada gélida y sonrisa siniestra. Nadie sabía mucho de él, pero sus 3 palabras podían destruir, y sus ojos, ávidos y hambrientos, parecían devorar a quienes se cruzaban en su camino. Elena se aferró a su collar, un regalo de su abuela, sintiendo su cálido metal contra la piel. Ella era un ser sensible, una empática en el caos, y las vibraciones oscuras del nuevo inquilino la afectaban profundamente. De pronto, una sombra cruzó la calle. Era él. El hombre, con su cabello negro como el carbón y una presencia que absorbía la luz, se acercaba. El corazón de Elena latía feroz. ¿Qué ansiaba realmente? La tensión aumentaba con cada paso, las luces titilaban como si estuvieran advirtiendo sobre el peligro que se avecinaba. Su pecho se tensó con cada latido, los murmullos de otros vecinos se silenciaron. Unos ojos oscuros, como pozos sin fondo, la miraban directamente, penetrando en su alma, evaluando su esencia. Todos en el barrio lo sabían, él era el narcisista. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas nada del contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, dale a ese botón de me gusta, realmente me ayuda en el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. De repente, una explosión de luz iluminó la calle, como si el universo enviara un mensaje. El hombre sonrió, pero su sonrisa era como un cuchillo afilado, listo para cortar. ¿Qué buscaba con ese poder, con esa mirada tan intensa? Elena sintió una oleada de miedo, su mente nublada por la confusión. Había algo más en juego, una conexión siniestra entre él y ella que no podía entender. Ella podría ser su presa, pero él no sabía lo que ella era capaz de hacer. Las sombras comenzaron a bailar más frenéticamente a su alrededor. ¿Sería capaz de enfrentarse al narcisista? La bata de su madre le vino a la mente, la advertencia familiar: nunca te acerques a quienes llevan una oscuridad en el corazón. Pero la atracción por lo desconocido podía ser más poderosa que cualquier advertencia. ¿Qué otros secretos guardaba el oscuro misterioso? La inquietud llenó el aire, y solo una pregunta quedó flotando entre ellos: ¿qué sucedería cuando sus mundos chocaran? Elena sintió que su mundo se desvanecía. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra, su instinto la instaba a huir, pero sus pies permanecían anclados en el lugar. Era como si una fuerza invisible la retuviera, atrayéndola hacia el enigma que tenía frente a ella. Los ojos del hombre la escudriñaban, y en ese instante, comprendió que él no era como los demás. Estaba viendo no solo su exterior, podía sentir cómo analizaba cada rincón de su ser. «¿Te gustaría conocerme mejor?», dijo él con una voz suave, casi seductora. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de una promesa ominosa. Elena tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Esta era una invitación silenciosa, un juego que podía costarle caro. «¿Quién eres?», se atrevió a preguntar, su voz temblando como una hoja al viento. Él sonrió, y esa sonrisa tenía la fría precisión de un depredador. «Solo alguien que busca conexión», respondió, dejando la frase suspendida en el aire, creando un vacío que la presionaba con la misma fuerza que la atmósfera tensa de la noche.
Las luces del callejón comenzaron a parpadear de nuevo, y de pronto, la atmósfera parecía cargada de electricidad, como si el aire entre ellos estuviera a punto de explotar. Elena recordó las advertencias de su abuela sobre no dejarse arrastrar por el magnetismo de personas con una oscuridad insondable. Pero al mismo tiempo, algo dentro de ella se sentía atraído por su misterio. ¿Qué secretos guardaba él? ¿Qué penumbra lo seguía? Mientras su mente corría, una brisa helada recorrió la calle, trayendo consigo el aroma de la tierra mojada y la descomposición que se adentraba entre los recodos del lugar. Sus ojos nunca se apartaron de él, esa figura que parecía haber surgido de sus peores pesadillas. El hombre se acercó un paso más, y Elena sintió que la distancia que los separaba se convertía en un abismo. «Te veo, en tus sueños», dijo de repente, rompiendo el silencio que la envolvía. La intuición de Elena se disparó, esa frase resonaba en su mente como un eco estruendoso. ¿Cómo podía saber eso? La conversación se tornaba peligrosa, y una parte de ella suplicaba que huyera, sin embargo, la curiosidad la mantenía cautiva. «¿Qué quieres de mí?», preguntó de nuevo, esta vez con un tono más firme, intentando retomar el control de la conversación. «Lo que quiero, es conocerte. Lo que deseo es que comprendas que también llevas oscuridad dentro de ti», replicó él, como si estuviera viendo una parte de su alma que ella no había aceptado. La amenaza velada en sus palabras le heló la sangre, entonces, el ambiente cambió abruptamente. El hombre retrocedió un paso, como si algo lo hubiera marcado, y su sonrisa se tornó en una mueca de desdén. «Pero no te preocupes. Nadie necesita saber quién eres realmente, excepto yo», susurró, y de manera inexplicable, la risa burlona comenzó a resonar de nuevo en la mente de Elena, haciéndola sentir más sola y atrapada que nunca, y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, él se dio la vuelta, abandonando la escena como un eco ominoso, y la luz de la luna pareció apagarse de golpe. La calle, antes iluminada, ahora estaba sumida en la penumbra. Elena se dio cuenta de que algo profundo había cambiado, algo había sido revelado y, sin embargo, permanecía oculto. Mientras se giraba para regresar a casa, el frío la atravesó como una dagas. Caía en la cuenta de que esta no había sido solo una conversación, era el inicio de una confrontación. Las sombras prometían volverse más densas y su vida nunca volvería a ser la misma. La pregunta que la atormentaba era clara: ¿quién era realmente el depredador y quién la presa en este juego de luces y sombras? La noche se envolvió en silencio nuevamente, pero una fuerte convicción ardía dentro de Elena. Si iba a enfrentarse a él, tendría que descubrir sus propios secretos y la sombra que acechaba en su interior. La batalla apenas comenzaba, y la pregunta, inquietante y llamativa, aparecía en su mente: ¿sería capaz de mirar en el espejo de su alma? Elena caminaba apresuradamente, sintiendo que cada sombra en el camino se alzaba para atraparla. La oscuridad parecía haberse intensificado, como si el callejón mismo estuviera respirando en silencio, anticipando su próximo movimiento. Su mente era un torbellino de preguntas y emociones, una tormenta incontrolable que amenazaba con desbordar su frágil equilibrio. Las palabras del hombre resonaban en su cabeza: «Te veo en tus sueños». La idea de que alguien pudiera conocerla de esa manera la inquietaba. Caminó un par de calles, pero cada giro la traía de vuelta a sus pensamientos, encapsulada en la confusión. ¿Quién era él realmente? ¿Y cómo podía hacerla sentir tan vulnerable en medio de esa extraña conexión? De repente, un susurro helado pasó cerca de ella, como un roce en su piel. Se detuvo. El eco de unas risas lejanas le erizó la nuca. Las luces de las farolas titilaron de nuevo, como si de alguna forma fueran espectadoras del drama interno que se desarrollaba en su pecho. Sin poder evitarlo, Elena miró hacia atrás, como si él pudiera estar directamente detrás de ella, esperándola, pero no estaba sola. Un grupo de chicos se acercaba, riendo entre ellos. Uno de ellos, un joven de cabello rizado y ojos claros, la miró y le sonrió. Ella le devolvió la sonrisa, un breve alivio en medio del caos que la atormentaba. Fue solo un instante, una chispa de normalidad entre la oscuridad. Aunque eso no duró, pues la marea de ansiedad volvía a inundarla. «¿Elena? ¿Todo bien?». La voz de su amiga Sofía resonó a su lado.
Se había acercado rápidamente. Sofía siempre había sido su ancla, la voz de la razón. Te ves pálida. ¿Te sientes bien? Elena sintió el peso de la verdad en su boca. No quería compartir lo que había pasado en el callejón. Pero su mente necesitaba un refugio, así que con voz temblorosa, comenzó a contarle sobre el extraño encuentro. Las cejas de Sofía se alzaron en sorpresa. Ese tipo suena peligroso. Tienes que mantenerte alejada de él, advirtió, su tono lleno de preocupación. Lo sé. Pero hay algo extraño en él. No sé si debo tener miedo o si debería dejarme llevar por la curiosidad, Elena confesó, sintiendo un nudo en el estómago. La batalla entre el miedo y la intriga la desgastaba, un escalofrío la recorrió al recordar la frase de aquel hombre sobre la oscuridad que llevaba dentro. ¿Acaso ella también era parte de su propio misterio? ¿Y qué significaba realmente eso? Ven, vamos a casa. Hablemos de otra cosa, sugirió Sofía, tratando de distraerla. Elena asintió, pero su mente no podía liberarse del peso del encuentro. Caminaron juntas, pero el silencio era incómodo. Cuando llegaron a su apartamento, el ambiente se sentía más seguro, pero todavía le incomodaba la idea de pasar la noche con ese extraño grabado en su memoria. Aquella noche, mientras se recostaba en su cama, una incomodidad persistente se instaló en su pecho. Al cerrar los ojos, la imagen del hombre surgió de inmediato, su mirada penetrante, casi hipnótica. Un golpe en la ventana la hizo saltar. Una sombra se proyectaba sobre el cristal, un simple reflejo de su propia figura en la penumbra. Pero en el fondo, sintió que había algo más, un impulso que la llamaba desde fuera. Se levantó con cautela, acercándose lentamente, y al abrir la cortina, se quedó helada. Era él, parado en la esquina de la calle, mirándola con una sonrisa inquietante, como si supiera que la esperaba. El aire se volvió denso, y un sudor frío recorrió su espalda. No estaba lo suficientemente lejos, Elena retrocedió, tratando de calmarse. El corazón le latía desbocado, y justo cuando pensaba que podía huir, él levantó una mano y le hizo un gesto, como si la invitara a acercarse. ¿Sabes? Murmuró para sí misma, si esta noche no soy valiente, el miedo me consumirá. Voy a confrontarlo. Con un nuevo propósito y el fuego de la determinación ardiendo en su interior, Elena salió a la calle. Se encontró frente a frente con sus miedos, y la pregunta que la atormentaba se hizo más fuerte, ¿podría realmente enfrentarse a la oscuridad dentro de ella y salir ilesa? El juego de sombras apenas estaba comenzando, y Elena sabía que a partir de ahora, su vida nunca volvería a ser la misma. En el aire flotaba una pregunta inquietante, ¿cuántas capas de su alma tendría que despojarse para enfrentar la verdad? Elena respiró hondo, sintiendo cómo la brisa nocturna acariciaba su piel. El hombre permanecía de pie, su figura recortada contra la tenue luz de la farola. La sonrisa en su rostro no era amigable, sino casi calculadora. Cada paso que daba hacia él parecía resonar en el silencio de la noche, como si el universo entero estuviera conteniendo la respiración. ¿Quién eres?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. En su interior, el miedo retumbaba, pero la curiosidad la empujaba hacia adelante, como una mariposa atraída por la luz. Él se acercó lentamente, sus ojos brillando con una intensidad inquietante. Soy alguien que ve más allá de lo superficial, Elena. Sé lo que llevas dentro. Las palabras lo alcanzaron como un fogonazo en medio de su confusión. A su alrededor, el mundo parecía desdibujar los contornos, reduciendo todo a este intercambio cargado de electricidad. ¿Qué sabes de mí?, respondió, intentando ocultar el temblor que se filtraba en su voz. Eres una mujer extraordinaria en un mundo que no entiende tu esencia, dijo, su tono suave pero penetrante. Veo tus miedos, tus luchas, y esa oscuridad que intentas esconder. Las palabras eran como alfileres, pinchando su piel, exigiéndole que se enfrentara a lo que había enterrado. Era cierto que había partes de ella que luchaban por salir, pero no estaba lista para exponerlas ante un extraño. Se maldijo por haberse atrevido a salir al encuentro de aquella sombra. Lárgate, ordenó, aunque su voz sonó más como una súplica. El hombre se detuvo, su expresión cambió, volviéndose casi lujuriosa.
No puedes huir de ti misma, Elena. La oscuridad solo se apodera de ti si decides ignorarla. Elena sintió el sudor perlado en su frente, una sensación de desesperación. Se volvió, lista para escapar, pero él la detuvo con una mano. Un último consejo, hermosa, la oscuridad puede ser tu aliada o tu condena, tú decides. Su cuerpo se tensó al sentir el contacto. La mirada en su rostro era intensa, y al mismo tiempo, extrañamente familiar. Esa conexión resonó en lo más profundo de su ser, pero no tenía ni idea de a dónde la llevaría. Antes de que pudiera responder, él se desvaneció en la sombra, dejándola sola, retumbando con sus propias preguntas. Regresó a casa sintiendo el corazón a 1000 por hora, el eco de las palabras aún resonando en su cabeza. ¿Era verdad que su oscuridad podía ser su aliada? La idea la atormentaba. Sin embargo, aunque su mente buscaba respuestas, su corazón anhelaba libertad. Esa noche, se quedó despierta, dando vueltas en la cama mientras la oscuridad parecía fluir a su alrededor. Las sombras se arrastraban por las paredes, susurrándole secretos perdidos en su memoria. ¿Por qué le resultaba tan difícil dejar de pensar en él? En algún lugar de su mente, una chispa de curiosidad aún vivía. De repente, una vibración en su bolsillo la sobresaltó. Era un mensaje, y apenas lo leyó, el aliento se le cortó. Era una invitación: te espero en el lugar donde todo comenzó. Elena se quedó paralizada. ¿Era una trampa? Por un lado, sabía que debía ignorarlo, que las advertencias de Sofía tenían razón, pero por otro lado, la adrenalina comenzaba a fluir por sus venas. La verdad era clara. Algo en su interior la estaba llevando inexorablemente hacia el caos, mientras las sombras susurraban su nombre. ¿Sería capaz de resistir la tentación de descubrir qué más se escondía en la oscuridad? Las estrellas parecían parpadear en la noche negra, como si también ellas se preguntaran si iba a seguir adelante. Y en ese momento, la pregunta latente en su mente cobró vida: ¿estaba realmente lista para enfrentarse a lo que venía? El tiempo corría. La elección la aguardaba. ¿Se atrevería a cruzar el umbral hacia lo desconocido? Elena no pudo quitarse la invitación de la cabeza. Las palabras resplandecían, burbujeantes, en su mente. El lugar donde todo comenzó. Era un eco familiar que funcionaba como un imán, atrayéndola. La noche estaba callada, pero una tempestad de pensamientos rugía dentro de ella. Salió de su casa, el aire frío la golpeó como un balde de agua helada. Cada paso hacia ese lugar le parecía más monumental. No se trataba solo de un encuentro, era el enfrentamiento con algo que había estado escondido, esperando a que ella se rindiera. No se puede huir de uno mismo, decía la voz del hombre, resonando en su cabeza. El camino hacia el viejo parque donde solía jugar de niña era un laberinto de recuerdos. Se detuvo en una esquina, sintiéndose atrapada entre el ayer y el futuro. Todo ahí le era familiar, pero al mismo tiempo, se sentía como un extraño en su propia alma. Las luces de las casas titilaban, pero su corazón latía al ritmo de una sinfonía oscura, como si supiera que el caos estaba a la vuelta de la esquina. Cuando finalmente llegó al parque, los árboles se alzaban como sombras imponentes. De repente, un escalofrío le recorrió el cuerpo. ¿Estaba realmente lista para ver a aquel hombre de nuevo? No podría ser accidental que él la eligiera a ella. Debía haber algo más profundo, algo que la unía a su oscuridad. ¿Qué haces aquí, Elena?, preguntó una voz detrás de ella. Aturdida, dio la vuelta y se encontró con Sofía, su mejor amiga. Te lo advertí. Este lugar no es seguro, exclamó, su preocupación evidente en el rostro. Elena sintió que el ambiente se volvía denso. No puedo ignorarlo, Sofía. Hay algo en mí que quiere saber, que necesita entender, respondió, su voz temblando. La resolución de Elena se veía frágil aunque intensa. Sofía la miró con preocupación, pero lo que Elena percibió en el fondo de sus ojos era miedo, un miedo a que su amiga se adentrara demasiado en lo desconocido. ¿Y si te hace daño? No vale la pena enfrentarte a eso, dijo, intentando agarrar su brazo para que no avanzara, pero en ese instante, una risa suave resonó desde las sombras del parque. El hombre apareció nuevamente, su figura elegante y siniestra emergiendo de la oscuridad. La antorcha de lunas brillantes a sus espaldas iluminaba su rostro, y en sus ojos brillaba una malicia cautivante.
Ah, la amiga protectora. Ella no entiende, Elena. La oscuridad es solo un camino, y tú ya has comenzado a recorrerlo. Sofía tensó su mandíbula. Elena, esto no está bien. ¿Quién es este hombre? No puedes confiar en él. ¿Y tú? Replicó el hombre, volviéndose hacia Sofía, sus palabras resonando como un eco malvado. ¿Sabes acaso lo que ha deseado ocultar? ¿Sabes lo que realmente ama? El rostro de Elena se tornó pálido. El tiempo parecía detenerse mientras sus corazones luchaban entre la razón y la tentación. Elena, tu voz es más fuerte que él. Saltemos de esta locura, gritó Sofía, rompiendo el hechizo que parecía envolverla. Pero la resistencia se desvanecía a medida que la oscuridad se alzaba alrededor de ellas. Elena se dio cuenta de que, sin querer, se había convertido en un peón en este juego siniestro. Necesitas elegir, Elena. Quedarte aquí es un error o un despertar. ¿Qué decides? Preguntó el hombre, su voz era un susurro en su mente. Elena miró a Sofía y luego al hombre. El nudo en su garganta se apretó, ardía con las llamas de su verdad y sus inseguridades. ¿Y si elijo bien, pero eso significa perder lo que soy? Murmuró con miedo. El hombre sonrió, un gesto que congeló la sangre en las venas de Elena. Ah, la mejor parte de este juego es que recordaremos tu elección durante mucho tiempo. Y, quién sabe, tal vez tú misma te sorprendas. Las sombras comenzaron a bailar a su alrededor, y Elena sintió que el tiempo corría en su contra. Estaba en el umbral de una revelación, y la decisión que tomaría marcaba el inicio de un viaje que podía cambiarlo todo. «Estás lista para enfrentarte a tu verdad», dijo el hombre, sus ojos brillando intensamente. Elena tragó saliva, temiéndolo. ¿Qué vendría? Había cruces entre la razón y la locura, puerta abierta hacia relojes rotos. ¿Tendría el valor para abrir esa puerta o se perdería entre las sombras nuevamente? El viento sopló fuerte, llevaba consigo la respuesta que aún no había formulado. Una brisa gélida de cambio, y la pregunta flotó en el aire: ¿podría la oscuridad ser su aliada si elegía avanzar? Mientras su corazón latía como un tambor de guerra, una nueva verdad se alzó en su mente: el tiempo ya ha comenzado. Elena respiró hondo, sintiendo como el aire frío le abrazaba los pulmones. La oscuridad la envolvía, un manto de secretos y sombras que le susurraba promesas tentadoras. La figura del hombre se acercó un paso más, desdibujando la línea entre el bien y el mal en su mente. Elena, dijo con un acento seductor, la verdad no es lo que parece. Estás aquí por una razón, no para escapar, sino para abrazar quien realmente eres. ¿Quién soy?, preguntó, su voz un hilo tembloroso, mientras sus ojos buscaban la certeza en Sofía, quien sostenía su mirada con una mezcla de terror y desafío. La amistad que las unía era un ancla en esa tempestad, pero se sentía cada vez más desbordada por la atracción hacia el misterio que el hombre representaba. «Eres más fuerte de lo que crees», le respondió él, sus ojos reluciendo con un fuego interno. «Hay poder en la vulnerabilidad, y tienes acceso a una sabiduría que pocos poseen. La oscuridad te ha escondido a ti misma, pero yo te ayudaré a encontrarla. Pero debes dar el primer paso». Sofía se interpuso, su postura protectora firme. «No le creas, Elena. No sabes qué tipo de juego está jugando. No puedes entregarte a alguien así, alguien que juega con tus emociones». El hombre soltó una risa que resonó como campanas al atardecer. «¿Qué sabes tú de la oscuridad, querida Sofía? ¿Cuánto has estado dispuesta a sacrificar por la verdad? ¿Altruismo o miedo? ¿Tienes miedo de que ella descubra lo que tú intentas ocultar, su fuerza, su luz? Más bien, la oscuridad puede ser una maestra». «Basta», gritó Elena, y un chofer de energía surgiendo de su interior la sacudió. «No soy una marioneta que tú puedas manipular. Tengo derecho a decidir por mí misma». La voz interior de Elena resonó más fuerte que nunca. A medida que se adentraba en el terreno de incertidumbres y verdades a medias, su intuición luchaba por salir a la superficie. «¿Cómo sé que no eres solo otra fachada?», dijo, sintiendo que el aire se volvía pesado, casi cargado de electricidad. «Porque tú misma estás buscando respuestas», respondió el hombre, su mirada fija en ella, profundizando el abismo que había entre ambos.
Lo que llevas en el corazón es un grito desgarrador por ser libre. Amarás esta libertad, y podemos explorarlo juntos. Las sombras se retorcían, como inquietas serpientes danzando en su alrededor, empujándola a que se decidiera. Elena sintió como su mundo se volvía cada vez más pequeño, como si las paredes la apresaran en la dualidad de su alma. En un rincón de su ser, la idea de unirse a la oscuridad se sentía casi como una liberación. ¿Y si me entrego a esta oscuridad y eso me consume por completo? Su voz fue un susurro, pero no estaba dispuesta a hacer gestos en vano. ¿Y si la oscuridad te revela el verdadero poder que posees, lo que siempre ha estado ahí y que temías reconocer? Ven, Elena, abre los ojos por completo. Mi guía te liberará de las cadenas que te atan al pasado. Sofía la miró, el dolor visible en su rostro, como si su mejor amiga se estuviera desequilibrando en el precipicio de lo que era la salvación y la condena. No lo hagas, amiga. Valora tu luz. No permitas que la oscuridad te apague. El corazón de Elena latía con fuerza, subiendo y bajando en un tumulto de emociones. La atracción por la oscuridad y el deseo de permanecer en su mundo familiar peleaban en su interior. ¿Podría realmente enfrentar lo desconocido y salir fortalecida? Te doy una última advertencia, Elena, dijo el hombre, acercándose más, su aliento en su oído como el suave roce de una pluma. Mantente donde estás, y nunca conocerás la grandeza que corre por tus venas. Avanza hacia mí, y descubrirás un universo del cual siempre has sido parte. Elena se quedó inmóvil, atrapada entre dos mundos. Las palabras del hombre eran como un canto de sirena, prometiendo una revelación que, si era cierta, podría cambiar el destino de su vida para siempre. Pero las advertencias de Sofía reverberaban en su mente. El viento aumentó, llevando consigo un grupo de hojas caídas que giraban en un torbellino descontrolado. En ese instante crucial, un gran estruendo resonó en la distancia, como si la naturaleza misma estuviera intentando advertirle de algo inminente. ¿Qué harás, Elena? El hombre preguntó, su voz un eco seductor, mientras las sombras danzaban a su alrededor como si esperaran ansiosamente su elección. Mientras el caos aumentaba, Elena sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. Su decisión no era solo un paso hacia lo desconocido, sino un salto a un abismo que podría cernirse sobre ella. Tenía que decidir, y lo haría antes de que la tormenta la arrastrara consigo. La respuesta que buscaba aún la eludía, pero había una cosa que estaba clara, su próxima elección podría cambiarlo todo. Y justo cuando parecía que iba a formular su respuesta, un grito desgarrador resonó desde las sombras: Elena, no te vayas. Una figura apareció, empujando a Sofía a un lado. El eco de la revelación resonó en el aire, y con ello, nuevos enigmas emergieron entre las sombras. La historia apenas comenzaba, y lo que vendría sería indescriptible. Elena dio un paso atrás, la confusión y el miedo palpables en su rostro. La figura que había emergido de las sombras tenía una presencia imponente, casi tangible. Sus ojos, oscuros como la noche, destellaban con un conocimiento profundo, y su voz resonó como un eco de advertencia en el aire cargado de tensión. No puedes permitirte caer en esa trampa, Elena. La voz era firme, casi desgarradora, y claramente provenía de alguien que había atravesado tormentas similares. Pero cuando sus ojos se posaron en el rostro familiar de su hermano David, la realidad golpeó con fuerza. He estado buscándote, no sabía dónde estabas. Te necesitamos. El hombre que había seducido a Elena con palabras pegajosas se volvió a mirarlo, una sombra de desdén cruzando su rostro. ¿Quién eres tú, para interrumpir este momento crucial? Ella debe decidir, y el miedo no debe gobernar sus elecciones. David avanzó un paso, su cuerpo reflejando la determinación de un hermano protector. No se trata de decisiones, sino de manipulaciones. No puedes dejar que él juegue con tu vida, Elena. Su oscuridad no es lo que necesitas. Elena se sintió a la deriva, atrapada entre la luz de su hermano y la seducción de un futuro desconocido. Las palabras del hombre resonaban en su mente como un canto de sirena, llenándola de dudas, pero la voz de David la anclaba a la realidad, instándola a recordar quién era realmente. No olvides tu poder, Elena. Pero, David, tengo que saber. Elena gritó, la desesperación aflorando. ¿Y si esta oscuridad solo es una parte de mí?
¿Y si me está esperando, si está deseando ser descubierta? No puedo vivir con más preguntas, necesito respuestas. El hombre sonrió, su expresión oscura y tentadora. Exactamente lo que yo te ofrezco. Conmigo, no habrá más dudas. Solo claridad y poder. Ven, no temas más. Eres más fuerte de lo que crees. El viento aullaba a su alrededor, levantando polvo y hojas en un repentino embeleso de caos. Elena sintió como cada momento pesaba sobre sus decisiones. Se volvió hacia David, buscando la biblioteca de su amor fraternal, ese refugio al que siempre había acudido en momentos de inseguridad. David la miró intensamente, su expresión atormentada. Piensa en lo que realmente quieres, hermana. Esta no es solo una elección entre luz y oscuridad, es una elección sobre ti misma. Te convertirás en lo que otros quieren que seas, o lucharás por tu propia verdad, aunque sea dolorosa. Elena sintió que sus entrañas se revolvían. Sus recuerdos hicieron eco, las veces que había confiado en su intuición en lugar de dejar que otras decisiones la guiaran. ¿Es esto lo que quiero? ¿Es esto quien realmente soy? Su voz tembló entre el miedo y la furia. El hombre se llevó una mano al pecho, como si le ofendiera la incertidumbre en su tono. La elección siempre fue tuya, Elena. Nunca te obligué. Solo te ofrezco la puerta que te llevará a descubrirte por completo, a vivir sin límites. El caos de las sombras continuaba danzando a su alrededor, mientras las palabras flotaban en el aire como escombros voladores. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y lanzarse de lleno hacia el abismo, un rugido sordo cortó la tensión. Un destello de luz pura se erguía en el horizonte, casi incendiando las sombras con su brillantez. La figura de David se volvió un resplandor en el corazón de la tormenta, su voz resonando con fuerza. Tú decides, Elena. La luz no se apaga sin luchar, pero la oscuridad puede devorar. Si te dejas llevar. El suelo tembló de nuevo bajo sus pies, y las decisiones se arremolinaban en su mente a una velocidad aterradora. La tormenta no solo se desataba afuera, sino también en su interior. Con un último vistazo a David, el rostro de su hermano fue el último hilo que la ató a su humanidad. Elena, elige sabiamente. No dejes que el miedo y la curiosidad sean tus guías, sino el amor y la verdad de quien eres realmente. Porque yo siempre estaré aquí, pero tú debes ser quien tome el paso final. Ella buscó en sus ojos, buscando el reflejo de su propia alma, y en un destello. Comprendió. Fue entonces cuando una nueva ola de sombra se deslizó, envolviendo a su hermano, como un manto oscuro que lo consumía. David, gritó con agonía, las sombras salpicando todo en su camino. Desconcertada, Elena tuvo que decidir rápidamente, atrapada entre las sombras del desconocido seductor y la luz desbordante de su hermano. Una elección que, al final, podría no ser solo suya. El eco del caos rodeó su mente, y el último grito de David se convirtió en su única certeza. Elena, elige. Y en ese preciso instante, el grito se ahogó, una pregunta flotante en el aire. ¿Qué haría Elena cuando un familiar se convirtió en parte de la oscuridad que amenazaba con devorar todo lo que conocía? Elena sintió que el tiempo se detuvo mientras el grito de David se perdía en la oscuridad. La escena frente a ella era una espiral de caos, llena de preguntas no resueltas que surgían a la superficie como figuras de sombra. Con el corazón latiendo frenéticamente, miró a su hermano, cuya figura se volvía cada vez más tenue, atrapada por las sombras. David. Su voz era un susurro, un hilo de esperanza que trataba de permanecer en pie. Pero cuando las sombras lo engulleron por completo, su desesperación se transformó en un abismo. El hombre que había estado manipulando su mente observaba con una sonrisa inquietante, como si disfrutara del tormento que generaba. ¿Ves lo que sucede, Elena? La luz es efímera, la oscuridad, interminable. ¿Realmente quieres salvar a alguien que podría estar ya perdido? Elena sintió un nudo en el estómago, como si un peso aplastante estuviera hundiendo su ser. ¿Y si David no podía ser salvado? ¿Y si, en su búsqueda de poder, ella también se sumía en el abismo? Las dudas crecían como sombras en sus pensamientos, amenazando con consumirla. Es tu decisión, recuerda eso. La voz de David reverberaba en su mente, como un mantra que intentaba atravesar la niebla de su confusión.
Pero la seducción del hombre oscuro era intensa, llena de promesas de seguridad y poder que parecían brillantes a través de la penumbra. Conmigo, Elena, puedes dejar de preocuparte. No más sufrimiento, solo control. Su tono era suave, casi un susurro que acariciaba el aire con una tensión palpable. Solo tienes que dar un paso hacia adelante, hacia tu verdadero yo. Tu hermano no entiende lo que realmente eres. Y en ese momento, recordó la sangre compartida, la conexión inquebrantable que había tenido con David desde su infancia. Las risas, las lágrimas, los secretos. Recordó la luz que él representaba, y como siempre había creído en ella, en su fuerza interna. ¿Quién eres tú para definirme? Elena lanzó las palabras con furia, empujando a un lado los temores que la asediaban. No soy solo lo que otros quieren que sea. Soy más que eso. El hombre parpadeó, sorprendido por su respuesta, pero rápidamente recuperó su aire enigmático. Entonces, ¿te enfrentarás a la oscuridad sin un guía? Lo pagarás caro. Un escalofrío le recorrió la espalda a Elena. Las sombras se retorcían y giraban, pareciendo querer atraparla. En un acto desesperado, dio un paso hacia donde antes había estado David, una determinación fresca brotando en su pecho. Elige la luz, exclamó ella, sintiendo que el poder que había ignorado comenzó a resurgir en su interior. Las sombras comenzaron a disiparse, pero no sin un penoso esfuerzo. La figura del hombre titubeó, su rostro distorsionado por la frustración. No puedes hacer esto. No tienes el poder que crees tener. ¿Y tú qué sabes de mí? Elena avanzó. Soy más fuerte de lo que piensas, más luminosa de lo que me has hecho creer. Las palabras fluyeron, cargadas de energía. Con cada paso, un destello de luz la envolvía, desmantelando las sombras que antes parecían imbatibles. El hombre se retorcía, intentando recobrar el control. Esto no ha terminado, Elena. Lo que has despertado en tu interior puede ser más peligroso de lo que imaginas. Justo cuando las sombras comenzaron a separarse de su piel, un grito lejano atravesó el aire, haciendo que su corazón se detuviera. La voz de David, agitada y angustiada, resonó en sus oídos. Elena, ten cuidado. Esa advertencia resonó constantemente mientras Elena sintió que el mundo bajo sus pies comenzaba a tambalear una vez más. La batalla no había hecho más que comenzar. ¿Podría realmente dominar su propio poder y salvar a su hermano, mientras el aterrador hombre oscuro se mantenía al acecho, preparando su siguiente movimiento? Elena sabía que cada decisión ahora podría tener consecuencias devastadoras. Y cuando cada sombra se aglomeraba más cerca, solo podía preguntarse, ¿sería capaz de confrontar su propia oscuridad antes de que devorara todo lo que amaba? Las sombras insectaban el aire a su alrededor, entonando un susurro constante que la instigaba a rendirse, a dejarse llevar por la oscuridad que ahora danzaba a sus pies. Elena cerró los ojos por un breve instante, trató de encontrar equilibrio en medio del caos, pero el eco de la advertencia de David resonaba en su mente como un tambor de guerra. Tienes que apurarte. No tienes tiempo. Sin más opciones, Elena abrió los ojos y liberó un grito de desafío que retumbó en el oscuro reino que la rodeaba. Era un grito repleto de dolor y de amor, un llamado a cada rincón opaco que pretendía sofocar su espíritu. A medida que la energía vibrante se acumulaba a su alrededor, las sombras retrocedieron un momento, como si se sintieran amenazadas por la intensidad de su luz. El hombre oscuro, cuya presencia se sentía siempre como una fría brisa detrás de ella, enarcó una ceja, desconcertado. ¿Pensabas que podrías salvarlo así? No comprendes la magnitud de lo que te espera. Y yo no soy tu único enemigo. Observando cómo titilaban las sombras, Elena repitió en su mente las historias que había oído de pequeña, relatos de héroes que, con valentía, enfrentaron sus propios demonios. No tengo miedo, así que ven, tráeme todo lo que tengas. En un instante, la atmósfera cambió, las sombras comenzaron a moverse violentamente como tempestades desatadas. A su alrededor, destellos de luz empezaron a brillar con mayor intensidad, como si respondieran a su desafío. Las sombras, al sentir la energía, se agitaron en una reacción casi orgánica, intentando envolverla de nuevo, David. Su mente se llenó de imágenes de su hermano,
riendo y corriendo por el jardín de su infancia. Recordó cómo siempre había creído en ella. «Te salvaré», gritó al vacío, como si su voz pudiera atravesar esa extraña barrera de oscuridad. De repente, una sombra más grande, más oscura que las demás, emergió del fondo. Se abalanzó sobre ella en un intento desesperado por devolverla a su prisión. Esta sombra era diferente, tenía el rostro distorsionado de su propio miedo, la representación de sus propias dudas y fracasos. ¿Crees que puedes ganarle a tu propia oscuridad? ¿Tienes el valor suficiente para enfrentar lo que llevas dentro? La sombra pareció burlarse, y con cada palabra, el aire se hizo más denso, más pesado. El corazón de Elena latía con fuerza, sus manos temblaban. «Soy más que mis miedos». Uniendo fuerzas, extendió sus brazos, creando un escudo de luz brillante a su alrededor. La sombra se estrelló contra ello, pero, en lugar de ser absorbida, se reflejó hacia atrás, multiplicándose con furia. La energía de la luz se tornó caótica, colisionando contra los fragmentos de oscuridad. Era un choque intenso que produjo un estallido de sonidos, gritos y murmullos reverberaban como un eco de su lucha interna. La intensidad de la batalla resonaba en su pecho. Tenía que seguir avanzando. «David, escucha», se obligó a gritar. «Estoy aquí, y no te dejaré». De repente, una imagen de su hermano apareció en su mente, le sonreía, alentándola a persistir. Esa imagen iluminó su determinación. Con cada ataque de la sombra, su luz se intensificaba, purificando la oscuridad que intentaba encerrarla. Pero el hombre oscuro lanzó una última advertencia, su voz como astillas de hielo. «Recuerda, Elena, cada luz tiene su sombra. ¿Puedes realmente manejar el poder que se está despertando en ti? Tu hermano no es el único que sufrirá las consecuencias». Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa amenaza la llenó de incertidumbre, pero ahora entendía algo crucial: la verdadera lucha estaba apenas comenzando. La fusión de luz y sombra estaba en juego, y ella era el único ancla entre ambos mundos. Con una determinación renovada, sintió que la luz dentro de ella ardía más fuerte. En su pecho, una nueva pregunta surgió como un destello electrizante: ¿sería capaz de enfrentarse a la verdad de su propio poder, mientras la oscuridad acechaba y la esperanza se desvanecía en el horizonte? La batalla se tornaba cada vez más intensa. ¿Podría realmente emerger del tumulto sin sacrificarse en el proceso? Elena respiró hondo, sintiendo cómo la energía luminosa se hacía más potente en su interior. Las sombras danzaban, amenazantes, pero él estaba ahí, ese hombre que había tenido el poder de desestabilizar su mundo. «Voy a enfrentar esto», gritó, su voz resonando como un trueno en la oscuridad. Dando un paso firme hacia adelante, sintió como el aire a su alrededor reaccionaba, vibrando al compás de su determinación. «No tienes idea de lo que estás haciendo», clamó el hombre oscuro, su expresión tornándose feroz. Pero la luz que emanaba de Elena era ahora un faro, desafiando la amenaza que giraba en torno a ella. Las sombras comenzaron a retroceder, como si supieran que ahora su poder había despertado de la inercia. En medio del caos, el rostro de David se hacía presente en su mente, instándole a seguir luchando, a no rendirse. «No voy a dejar que me consuman», murmuró con fuerza. Delante de ella, la sombra más oscura la encaró, convirtiéndose en una proyección de sus más profundos miedos. «Eres solo una frágil niña que no puede aceptar lo que realmente es», susurró, intentando penetrar su corazón. «No soy frágil. Soy equilibrada entre la luz y la oscuridad», respondió Elena, sintiendo cada palabra resonar en su núcleo. Estaba despojándose de las ataduras que había llevado por tanto tiempo, de las etiquetas que otros le habían impuesto. «Sé que llevo una oscuridad, pero también llevo una luz». Su voz fue un grito de guerra, una declaración de su verdad. La sombra comenzó a desvanecerse, susurrando palabras de desconfianza y miedo, pero Elena continuó, liberando sus emociones reprimidas. Las imágenes de su infancia, de joyas olvidadas en el fondo de su alma, aparecieron en su mente, los momentos de risa, de amor, de fuerza. «Voy a ser quien decida mi camino», afirmó, su mirada fulgurante. Con cada palabra, sentía cómo su luz se expandía más allá de sus límites.
La lucha interna se transformaba en un camino claro, donde el descubrimiento de su identidad renacía de las cenizas de sus inseguridades. El hombre oscuro contuvo la respiración, sorprendiendo a la misma sombra que lo había seguido desde el principio. Esto no ha terminado, dijo, retrocediendo con desdén, sometido por el aspecto intrépido que había florecido en Helena. Pero ella sabía que no podían retroceder. Las sombras que se agolpaban a su alrededor lamentaban su propia existencia. Si la luz y la oscuridad son partes de mí, entonces también son partes del mundo, continuó, dejando que su luz iluminara los rincones más oscuros de su ser. Aún tengo que reconocer y entender mi verdad. Con un movimiento decisivo, extendió sus brazos hacia el cielo. Se sintió poderosa, como si pudiera tocar la luna, absorbiendo su luz plateada. Las sombras chisporrotearon, intentando alcanzar su esencia. Pero ella no cedió. Estoy aquí y no me iré. Voy a enfrentar esto y a sanar. Al instante, la oscuridad se fragmentó, generando un estallido de colores vibrantes. La energía positiva que había liberado resonó en el aire, desintegrando las tensiones, alejando el temor. Las sombras comenzaron a desaparecer, y la escena se deterioraba mientras la claridad retornaba en forma de luz. Era como si el amanecer hubiera llegado después de interminables noches de tormenta. El hombre oscuro, ahora desprovisto de su poder, solo observaba, impotente. La confianza en sí misma y la seguridad con la que Helena había reclamado su historia lo habían implacablemente desarmado. Nunca más me manipularás, ni a mí, ni a nadie más, dijo firmemente, sabiendo que su espíritu vibrante estaba en su apogeo. David emergió de las sombras, su figura estabilizándose, fortalecido por la luz que ahora la rodeaba. Lo lograste, hermana. Siempre creí en ti, dijo, sus ojos brillando con admiración. Helena sintió una oleada de amor pasar entre ellos. Prometí que te salvaría, respondió, sintiendo cómo su luz ahora iluminaba también a su hermano. La conexión entre ambos se reavivó, y supo que no estaba sola. Juntos, podían afrontar cualquier oscuridad que intentara acechar. Con el hombre oscuro finalmente desvanecido en la penumbra, su esencia se disolvió como niebla en el amanecer. La noche que había atesorado su miedo se disipaba, dando paso a una nueva era, una era de autodescubrimiento y empoderamiento. Soy quien elijo ser, declaró Helena, y las palabras resonaron en el aire, transformándose en su mantra. Al lado de su hermano, sintió que nada podía detener su camino hacia la verdad. Él le sonrió, y el mundo a su alrededor brillaba con la promesa de nuevas aventuras. Así, Helena dio el primer paso hacia la luz, sintiendo que su vida nunca volvería a ser la misma. En su corazón, había un resplandor inquebrantable y un compromiso profundo de abrazar cada parte de ella misma. La historia de la luz y la sombra continuaría, pero ahora, estaba lista para diseñarla a su manera. Nada sería fácil, pero enfrentarse a su propio caos era lo que había estado esperando. La noche podría caer nuevamente, pero sabía que siempre habría una luz en su interior que nunca se extinguiría. Y en cada historia, cada viaje comenzaba con una elección. Ahora, es tu turno, ¿podrás enfrentar tu propia oscuridad y declarar quién eres? Suscríbete al canal y no te pierdas las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar al algoritmo. Déjanos tus reacciones y teorías en los comentarios. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten escuchar esta historia de valentía. Necesitas apoyarnos ahora.